Primero que todo, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí la noche de hoy. Dios les bendiga grandemente. Les mando un abrazo de esos que estábamos hablando ahorita, pero gigante. Pero en algún momento poder dárselos. Los extraño mucho. De verdad que extraño mucho la iglesia, reunirnos, ese calor, ese amor de cuando uno llega, estar allí. Eso creo que a pesar de que estamos por aquí, nos podemos ver, pues ese calor de estar juntos no se compara con nada, ¿no? Así que bueno, los extraño mucho. Eso es lo que sentía Pablo cuando le decía a Timoteo, Timoteo, te extraño increíble. Así mismo, cuando le decía a todas las iglesias. Ok, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la crucifixión de Cristo. Ok, pero no vamos a hablar acerca de lo que ya la Biblia nos muestra. Obviamente vamos a utilizar la base bíblica, que es lo más importante, pero también vamos a estar utilizando puntos de vista científicos, puntos de vista que nos van a explicar de una mejor manera lo que es poder entender. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Ajá. Lo que nos van a explicar de una mejor manera, ok, poder entender cómo Cristo sufrió por ti y por mí. Porque a veces podemos ver la crucifixión de Cristo, lo vemos tal vez en la pasión de Cristo, lo vemos en la película más fuerte que se ha sacado acerca de su crucifixión. Vemos cómo él puede estar botando sangre, sin embargo no lo desnudan en esta película. Se dice, bueno, que Jesús estaba desnudo, estaba sin ningún tipo de vestimenta cuando fue crucificado. Hay muchas cosas que la película todavía no dice, no explica. Podemos estar leyendo para poder entender. Hay un libro en que también me voy a basar, es el libro que se lo recomiendo mucho a todos ustedes, hermanitos. Es un libro que se llama El caso de Cristo. Se basa acerca de un hombre que él era ateo, odiaba a Dios prácticamente porque le había quitado a su familia, pues decía, él estaba celoso de Dios porque se le había quitado y pues empezó a tratar de mostrar que Dios no existía, pero al final de todo pues se dio cuenta de que Dios sí existía. Buscando todas las pruebas se dio cuenta de que en realidad existe un Dios. Ok, esta es una de sus frases, de hecho, ok. Dice así: el cristianismo es único, se basa en el plan hecho. Jesús ha hecho por nosotros en la cruz lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Pagó la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión y transgresión, para que podamos ser reconciliados con Dios. Él es el autor del libro, Lee Strobel. Él era ateo, odiaba prácticamente a Dios, como les digo, y miren lo que después de escribir su libro, después de hacer su investigación, terminó escribiendo. Vamos a empezar este viaje, ok, vamos a empezar este viaje de una manera bastante, desde el comienzo, por así decirlo, del principio, y vamos a ver cuando Jesús había estado con sus discípulos, ellos habían estado pues juntos, y sabemos que, bueno, Judas lo traiciona, y Jesús es arrestado. Cuando Jesús es arrestado, vamos a verlo en Mateo capítulo 26, versículo del 47 al 56. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba las había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pues uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedes ahora orar a mi Padre y que Él no me daría a mí más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí empezamos ya a ver, ya él estaba estresado, él estaba con miedo, prácticamente, podemos decir que Jesús sintió miedo, ¿ok? Él fue humano, estaba con miedo, tenía terror de lo que había pasado, pero aún así mantuvo la calma y pues dijo todas estas palabras, ¿ok? Fue arrestado, en este momento pues, aparte de que fue arrestado, podemos ver en Lucas capítulo 22, 54, ya sabemos bastante la historia acerca de cuando uno de sus discípulos más amados lo traicionó, le dijo, bueno, tú me vas a engañar, tú vas a negarme cuando cante el gallo la tercera vez, y bueno, ya en la parte de todo lo que tenía encima, pues
sentía esta traición de Pedro, se sentía ya mal, se sentía triste, puesto que él sabía que iba a pasar, pero sin embargo, pues le dolió todavía estar en el momento cuando esto pasó, ¿ok? Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 54, quien lo quiera leer o anotar, allí puede ir a buscarlo, ¿ok? Él no solamente fue arrestado y ya, y bueno, fue llevado, vemos en Lucas capítulo 22, versículo del 63 al 65, denme un momento para buscarlo, Lucas capítulo 22, versículo 63 al 65. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban al rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras cosas injuriándole. Es decir, ya aquí la imagen que coloqué, no conseguí una imagen específica y aquí ya él tenía la corona de espinas. Esto fue mientras que fue arrestado y llevado hasta el lugar del Sanedrín donde iba a ser también burlado por los demás maestros. Le estaba haciendo todavía, ya estaba siendo golpeado, ya estaba siendo burlado, se sentía mal, se sentía triste, ya él estaba pues temeroso, pero aún así se mantuvo en calma. Él se mantuvo en calma, dijo, bueno, estoy cumpliendo el propósito de mi padre, tal vez en su corazón estaba al 1000%, se sentía mal, le dolían los golpes, era un hombre robusto, sabemos que Cristo era un hombre que seguramente por trabajar en todo lo que hizo con su padre, lo que era la madera, lo que era la roca, todo esto, pues era un hombre bastante fuerte, pero de esta forma todavía fue bastante golpeado por los soldados. Fue acusado en Mateo capítulo 27, versículo 11. Denme un segundo para buscarlo. Mateo capítulo 27, versículo 11. Dice, Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Dice la palabra del Señor que él fue como cordero al matadero, tranquilo, calladito, tranquilo, como si, cordero callado, como si, bueno, sí, tú lo mismo lo has dicho, ¿cierto? Yo soy el Hijo de Dios, él no dejó de negarlo en ningún momento, no negó a Dios, no negó lo que venía a ser, no negó nada. Fue acusado en este momento, ya él estaba más cerca del dolor, sabía que el dolor cada vez se acercaba un poco más, por lo que esto empezó a caer muy mal en él. Ahora vamos a empezar a ver cosas un poco más fuertes, así que bueno, si tal vez hay niños acá en esta predicación, hermanitos, tal vez bueno, sería bueno que no sé, tal vez en algún momento le tape sus oíditos o algo, porque va a haber momentos un poco fuertes en esto, ¿ok? Quiero que sepan, necesito que sepan lo fuerte que llegó a ser la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de manera que usted y yo podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Que no fue simplemente ser golpeado y puesto en una crujilla. Hay momentos que uno piensa solamente eso y se le va, uno se le olvida a veces. Lo recordamos cada domingo, pero a veces se nos olvida lo mucho que él sufrió. Empezamos con la primera parte, y fue la hematidrosis. Si hay algún doctor aquí, me lo va a poder confirmar, y de hecho si lo hay, me gustaría que pues hablara y me dijera si esto es cierto, si me equivoco en algo. Dice que la hematoiditis es también llamado hematoidrosis o hemidrosis o sudor de sangre. Es una condición muy extraña donde la persona suda sangre. Algunos científicos especulan que pasa cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo. Al congestionarse los vasos sanguíneos cerca a las glándulas sudoríparas, a causa del estrés, tienen escapes combinándose con el sudor. Esto es algo bastante extraño, no sucede muy a menudo, pero se da por máximo estrés. Estoy retrocediendo un poco, esto fue mucho antes de que fue arrestado, él estaba orando con sus discípulos y dice que Jesús estaba sudando gotas de sangre. Lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 44, lo pueden ir a ver. Dice que esto provocó que su piel quedara muy frágil. Ok, aquí vamos a empezar a ver algo bastante fuerte. Su piel empezó a quedar muy frágil. Por culpa de esta hematidrosis, la piel de la persona queda bastante frágil, digamos que queda muy sensible a cualquier golpe, a cualquier tipo de dolor, a cualquier herida, empieza a quedar la piel muy sensible. Ok, ya vamos a algo, o sea, tu piel está sensible, imagínense que se pellizcaron y la pielcita les quedó, o se quemaron
y su piel quedó como sensible en ese lugar, una quemadura leve, pero quedó sensible, ¿ok? Ahora tenemos cuando Jesús ya es sentenciado, ya las personas que lo habían... Es interesante saber que las mismas personas que habían dicho unos días antes que salvara al rey, que lo habían venerado, días después, le dicen, tiempo después, le dicen, bueno, que sea crucificado, salven a Barrabás, pongan a Jesús, crucifíquenlo, mátenlo, empiezan a gritar, ¿ok? Entonces, ahora vemos esta parte. Dice que los romanos acostumbraban a dar más o menos a un aproximado de 39 latigazos. Esto es un flagelum, es el plural flagara o flagelo romano, es un instrumento de tortura que se utiliza para practicar la flagelación o azotar. La palabra deriva del latín flagellum. Era un látigo con un mango corto y con varias cadenas finas de hierro que terminaban en pequeñas pesas, con el que se producían terribles daños al reo o a la persona, el que sea el encarcelado. ¿Okay? Pero también hay algunas teorías que dicen que esto también, como pueden ver en la imagen, tenían en la punta hueso, ¿okay? Hueso afilado, lo cual permitía tomar la piel y rasgarla. Historiadores dicen que las venas de las víctimas quedaban al descubierto. Músculos, tendones y entrañas quedaban abiertas y expuestas. Prácticamente se puede decir que hasta se le pudieron llegar a ver lo que es la parte de su parte de la espina dorsal, si no me equivoco, y parte tal vez, de alguna forma, las costillas, ¿ok? Sabemos que las costillas están de una forma, no tienen mucho que los cubra, y bueno, siendo él un hombre robusto, todavía con todos estos 39 latigazos, y esto dependía, algo muy importante, esto dependía, aunque claro, esto dependía del estado del ánimo del soldado, es decir, si el soldado había tenido un mal día ese día, valga la redundancia, pues podía dar 45, 50 latigazos por la rabia que tenía en ese momento. Y sabemos que ellos estaban burlando de Cristo, sabemos que de alguna forma también le tenían rabia porque él se estaba autollamando, para ellos se estaba autodenominando el Hijo de Dios Altísimo, el Mesías, el Rey, el que venía y bueno, eso para los romanos era algo muy despectivo, era algo como que le pasa a este hombre, y pues no sabemos, en realidad fueron 39 o fueron más, la Biblia nos registra algunos, pero no sabemos si fueron en totalidad esos, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Ok, ahora tenemos algo bastante fuerte, acá también ya vemos que él queda ya prácticamente desangrado, ya ha botado muchísima sangre, se le ha golpeado bastante la espalda, vemos en la película de La Pasión de Cristo, si no la han visto, les recomiendo que la vean, ya vemos que él está prácticamente, no se podía levantar, le dolía todo el cuerpo, su espalda había quedado prácticamente destrozada, no se le podía casi que reconocer su espalda, eso era difícil de tocársela, era un dolor increíble. Y vemos que ahora él va con el patibulum, ¿ok? No sé si se pronuncia patibulum o patibulum, no lo sé, pero dice que es el madero que cargó Jesús hasta Gólgota, ¿ok? Del camino, del centro, de lo que fue el centro, acá tenemos el camino, el centro de Nazaret hasta Gólgota, él cargó esto, ¿ok? Entonces, esto tenía un peso aproximado de 60 kilos. Vemos un peso aproximado. Aquí tenemos unas pesas, ¿ok? Esta más o menos la que está acá, en esta parte de acá. Como pueden ver, esta es la pesa que es una pesa de 30 y 30 que suma un total de 60 kilos. Más sin embargo, no sabemos si era 60 kilos en total, ¿ok? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero esto ya era un gran peso para lo que Jesús estaba sufriendo. Recuerden que su piel estaba sensible cuando él estuvo la hematoiditis, el nombre es un poco difícil. Después fue golpeado, ya les había sido golpeado por los soldados. Después también ya se sentía mal, se sentía triste, tenía que ya era como algo más todavía, ¿no? Como que le duelen más las cosas cuando estás de humor mal, y de mal humor, o sea, en el sentido se sentía mal, triste, y ahora también esto, ¿ok? Entonces él tenía que llevar todo, podemos decir tal vez que era un camino corto, pensaríamos, pero no era un camino corto, era un camino bastante largo. El patibulum era lo que se colocaba en la cruz, él no cargó la cruz completa como a veces vemos en algunas películas, no, el cargo fue el madero, ¿ok? Se lo amarraron el madero para que él pudiera, el madero para que él pudiera llevarlo,
de manera que cuando llegase allá se colocara ya en el palo que estaba colocado, en la cruz completa, en el stipes, como podemos ver acá, el stipes, ¿ok? Ahora, vemos el camino. Dice que el camino de Jesús más establecido es de 24 millas o 40 kilómetros. 40 kilómetros. Yo corro 2 kilómetros en la mañana y ya me estoy muriendo. 40 kilómetros de largo, empezando en un aproximado, ¿ok? Esto lo saqué de algunas fuentes de internet, me busqué en varias, algunos decían 35, 42, en un aproximado, 40 de largo, empezando en el centro de Nazaret, ¿ok? En el centro de Nazaret se recorrió 40 kilómetros de donde estaba él hasta este lugar. Ya aquí se habían burlado de él colocándole unas espinas en la cabeza, espinas que llegaron a tocar nervios en la cabeza, de manera que él tal vez sentía como choques, de choques prácticamente en su cuerpo completo, que lo hacían caerse. Vemos en muchas películas que él se caía, él se caía y la cruz, y luego Simón de Cirene cuando lo ayuda, le piden que lo ayude porque el hombre ya estaba mal, estaba bastante mal, a pesar de lo fuerte que era él, lo fornido que era él, todavía estaba ya mal, ya estaba destrozado prácticamente, la corona había tocado ya nervios en su cabeza, todo esto que lo había rasgado completamente a su espalda, lo estaba, imagínense sentir, imagino que también fue en esta parte de acá, ¿ok? Porque era de los hombres hasta la parte, disculpen la palabra, de las nalgas, ¿ok? Era todo rasgado, ellos trataban de rasgar toda la piel y al momento de que lanzaban esto, se venía la tira de piel prácticamente. Ahora, él sentía esta parte de acá, él estaba cargando el madero en esta parte de acá arriba y sentía tal vez el dolor, el ardor en la espalda, más el dolor que rozaba en este lugar de acá constantemente, porque me imagino que estaba amarrado a él para que pudiera llevarlo, porque se pudo haber caído y tal vez fracturado algo, pero él estaba más o menos amarrado. Que nos dice que aquí sufrió conmoción hipovolémica. Como dice un doctor, pues también me puede confirmar esto. Es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Ella estaba teniendo la conmoción hipovolémica. Esto fue registrado por uno de los doctores no recuerdo qué universidad, pero fue un estudio bastante fuerte. En el mismo libro, una de las pruebas que da Lee Strobel del caso de Cristo. ¿Ok? Si necesitan la cita o cualquier cosa, con mucho gusto les puedo proporcionar el libro. Es muy bueno. Este libro pues, nos muestra este doctor que él sufrió una conmoción hipovolémica que hizo que algunos de sus órganos no funcionaran de una manera correcta o dejaran de funcionar. Cosa que, pues, por mucha pérdida de sangre, sabemos que dejó, como dije, dejó venas, arterias prácticamente abiertas. Continuaba botando sangre constantemente. Ahora pasamos, estoy tratando de ir un poco rapidito porque sé que no tenemos mucho tiempo, es un tema bastante amplio, bastante largo, pero vamos a hacerlo un poco pequeño. La crucifixión. Una vez que él llega, esos 40 kilómetros caminando, raspando en su espalda, Simón de Cirene lo había ayudado hasta un cierto lugar, él sigue, camina, no queda aquí el dolor apenas está comenzando. El dolor fuerte comienza en este momento. Aquí es donde comienza ya la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y es cuando empezamos a ver el dolor. Como pueden ver en esta imagen, me interesa mucho, la imagen a la derecha, él está no solamente rasgado en su espalda, también está rasgado en sus brazos, en su pecho, cosa que no sabemos si fue así también. Como dije, eso dependía mucho del ánimo del soldado romano, quien iba a practicar esta tortura. Así que no sabemos si tocó también su cara, si quiso hacerlo para ver qué pasaba, si quiso jugar con su cabeza y también golpear su cabeza. No sabemos. El punto es que fue mucho dolor solamente en esa etapa. Vemos que fue acostado y clavado en el patibulum de estas estacas que fueron colocadas no en las palmas de las manos, o
Nosotros pensamos que es en sus palmas, pero no, porque si hubiese sido colocado en sus palmas, al momento del peso de su cuerpo, hubiese roto, tal vez porque de acá a acá no hay mucho, entonces el peso hubiese roto con el tamaño del clavo, ese más o menos quedó acá, entonces hubiese roto esta partecita de aquí, no recuerdo su nombre, pero hubiese roto esto, y se hubiese salido, o sea, se hubiese salido de la cruz, y no era la idea de los romanos, por lo cual, él es clavado en esta parte de aquí, llamado el nervio mediano, ¿okay? En la muñeca. Las estacas podían medir hasta 17 centímetros, de 12 a 17 centímetros de largo, clavadas en las muñecas, ¿okay? En estas partes de acá. Entonces, uno de los historiadores, este médico que habla en el libro de Lee Strobel, él dice que imagínense, ustedes se han golpeado el codo y sienten así como que se golpean el codo y sienten esa electricidad que como que duele, porque es como si fuera una electricidad que corriera por toda la mano. O sea, es como un dolor feo, un dolor, pero al mismo tiempo se siente como feo. Bueno, él dice, imagínense por un momento que ese nervio que se toca, que se golpea, con una pinza se lo estrujaran. Ese era el dolor que sentía un reo al momento de que le colocaban la estaca en este lugar. Si se han golpeado también aquí, pueden haber sentido como un tipo de corrientazo en la mano porque duele y están algunos nervios. Entonces, el momento de clavar esto acá era un dolor horrible. ¿Okay? Fue clavado primero aquí, luego también sus pies fueron clavados de una manera, fueron uno encima de otro. De manera que este clavo medía un poco más, menos que se medía de unos 17 centímetros, de manera que para que pudiera traspasar los dos pies y pudiera llegar hasta la otra parte de la cruz. ¿Okay? Ahora vemos que ambos brazos estirados y hombros dislocados. ¿Okay? No llegaba, Jesús no llegaba a ningún, de hecho todos los reos esto se les hacía, pero a él se le hicieron con más odio. Él no se podía llegar, ¿okay? a la cruz, a los lugares donde iban los clavos, esto se lo dislocaba, se les tiraba de tal forma que cuando ya no podían más, esta parte de acá se salía, lo cual eran dos dolores horribles en esta parte de aquí, se salía los hombros, sus hombros se dislocaban para poder llegar a los clavos de la cruz. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La crucifixión no tenía el punto de doler tanto hasta que murieses, no. El Jesús crucificado en esta imagen derecha, como pueden estar viendo, está perfecto. De hecho, se opina y se cree que él estaba de esa forma. ¿Por qué? Porque al estar así, los pulmones se comprimen, se están comprimiendo, ¿ok? Los músculos están comprimiendo los pulmones, de manera que no se le permitía respirar de una manera correcta. El dolor entre todo su cuerpo, su espalda rasgando la madera, pero la madera rasgando su espalda, ya rota, totalmente rota. Más este dolor de las muñecas, era imposible respirar de una manera correcta. Tal vez podía respirar, pero poco, no era suficiente para él. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí vemos un poquito ya de bastante contenido, y es la causa de la muerte y seguridad de que Cristo murió en realidad en ese momento. ¿Por qué digo que seguridad? Se preguntarán. Es porque a veces muchos ateos, muchas personas que no creen en Cristo, llegan al punto de investigar tanto y llegan a este punto y dicen, ajá, ¿y si Cristo en realidad no se murió, sino que se desmayó por algún tipo de falta de sangre? Se murió porque botó mucha sangre y bueno, ya definitivamente murió. O sea, no murió, sino que se desmayó y eso fue todo por el dolor, tal vez. Pues no. Y tenemos la causa de muerte y tenemos la seguridad de que Cristo murió, lo que nos permite saber que Él resucitó al tercer día y hoy somos salvos, gracias a Él. La causa: acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumenten las ideas de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. Jesús seguramente estaba sintiendo que su corazón ya no estaba funcionando de una manera correcta y él sentía que ya su muerte estaba cerca. La razón es que la presión ejercida en los muslos y en el diafragma con el pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar, el individuo debía empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos
se alivie por un momento, al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra boca de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Es decir, él tenía que hacer esto. Estaba así, de esta manera. Tenía que impulsarse entre sus muñecas, y más que todo de los pies, porque imagino que el dolor en las muñecas no habría sido normal. Más que todo en los pies. Levantarse, tomar una bocanada de aire y volver a respirar. De esta manera rasgaba su espalda continuamente, una y otra vez, haciendo esto. Este movimiento, una y otra vez. ¿Ok? Para poder respirar. Esto también tiene que ver con la acidosis respiratoria. Ahora, la seguridad de su muerte. La lanza que atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón, la lanza que ya se colocó porque sabemos que ya era el día siguiente y pues querían ver si Jesús ya había muerto. Se colocó una lanza en su costado, le iban a partir las piernas como el resto de los reos, pero no, con Jesús se supo que ya estaba muerto, así que para confirmar, se le colocó una lanza en su costado. Okay, eso lo dice en Juan 19:34, que fue uno de los testigos oculares de la situación. Así que la lanza que atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón, por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido, la efusión, algo de fluido, la efusión pericardíaca y la efusión pleural salió. Tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre. La palabra del Señor dice que salió agua y sangre de su cuerpo. Es totalmente seguro. Esto prácticamente permitió, esto hizo que todo el resto de su sangre, por eso es que dice que también hasta botó hasta la última gota de su sangre, mucha sangre de su cuerpo, la que quedaba, saliera, por esta seguridad de su muerte, por lo que hablamos del fluido de la efusión pericardíaca y la efusión pleural. Hablamos en términos médicos. Esto permitió que todo el resto de la sangre que quedaba en su cuerpo, prácticamente su rostro quedó desfigurado de tal manera que no se le reconocía. Jesús hizo todo esto, sufrió todo esto, con el fin de que tú y yo, con el único fin de que tú y yo seamos salvos el día de hoy, podamos tener libertad y vida eterna, podamos confiar en que si Él hizo se permitió, él era el Hijo de Dios, él podía simplemente bajarse de esa cruz y decir, ya, no quiero sufrir esto y listo. Pero no, él teniendo este dolor tan inmenso en su cuerpo, sufriendo todo esto, lo hizo por una sola razón, y fue porque te ama de una manera incomprensible, de una manera que solamente Dios nos puede explicar. Porque estoy seguro de que ninguno de los que estamos aquí daría a un familiar, daría a un hijo para que el resto del mundo fuera salvo. Ninguno de nosotros, sabiendo que Jesús fuera nuestro hijo, fuera nuestro familiar, nuestro hermano en mi caso, fuera una persona importante en nuestras vidas, estando allí, ningún padre va a dejar que él sufra eso. Prefiere sufrirlo él. Dios hizo esto por una simple razón. Porque tú y yo estamos aquí hoy. Porque Él nos ama. Tengamos siempre en mente esto que acabo de leer. Averigüemos acerca del tema. Indaguemos acerca de su muerte. ¿Por qué se habla tanto acerca de la muerte de Jesucristo? ¿Por qué la Biblia está basada en la muerte de un hombre que lo dio todo por un supuesto amor? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a investigar. Y se van a dar cuenta que el amor de Dios es aún más grande de lo que nunca se imaginaron. Mis hermanos, hay uno que dice, todo esto hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí?
Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Allá los espero, en esa vida eterna, maravillosa, hermosa. Este solamente es una transición, este mundo de maldad, que cada día vemos más maldad, más perdición. Solamente es una transición para nuestro verdadero propósito. Nuestra nacionalidad no es de aquí, es de los cielos. Usted y yo no somos de aquí. Usted y yo fuimos salvados por ese hombre llamado Cristo Jesús, quien dio su vida por ti y por mí, quien sufrió flagelo, quien sufrió crucifixión, quien sufrió burla, quien sufrió daño, quien sufrió eh, traición, quien sufrió cada una de las cosas más horribles que se pueden imaginar por ti y por mí, por enseñarnos, por amarnos, por ayudarnos a entender de que hay una vida aún más allá de lo que podemos imaginar y que Él quiere que tú y yo estemos a la diestra del Padre junto a Él. Los amo en el amor de Cristo y les invito a que siempre tengan este presente, esta hermosa experiencia que aunque duele mucho, que te hace llorar, que te pone el corazón chiquito, como quien dice, nos ayuda a entender cuánto nos ama nuestro Dios. La prueba más grande de amor es esta. Que Dios los bendiga grandemente y que tengan una excelente noche.